Hola líderes, ¿cómo están? En estos momentos vamos a compartir el seminario número 11, OUTR 100, titulado ¿Cómo conducir un niño a Cristo? El objetivo del mismo es que nosotros podamos demostrar de qué manera pueden explicarle a un niño el sorprendente plan de salvación para el hombre y para toda la humanidad, tomando en cuenta obviamente la característica de los niños. Quiero hacerles una pregunta mientras dejo este objetivo en su mente. Cuando la iglesia se dispone a preparar una campaña y sale a hacer sus invitaciones y va casa por casa, quizás llevándola de manera física o quizás verbal, las reciben en la casa a veces los adultos, otras veces los niños. Pero ¿qué pasa cuando llega el día de la campaña? El diácono va a abrir la puerta a 7:30, 7:45 de la noche. ¿Quiénes están en la puerta esperando a que el diácono abra la puerta? Exactamente, los niños. Por eso este seminario es tan importante, porque nos va a enseñar cómo aprovechar ese recurso. Porque muchas veces cuando vemos a los niños, wow, qué mal, esta campaña solamente llegaron niños. Pero es muy importante reconocer varios aspectos de cómo nosotros poder conducir también esos niños a Cristo. ¿Sabían ustedes el valor que tienen los niños a los ojos de Dios? Quiero decirles que con la edad de los aventureros empieza el deseo por el bautismo, pero aunque por un lado ese deseo surgen preguntas sobre si hay que bautizarlos o no, porque como son niños pequeños, ahora mismo el Club de Aventureros tenemos los niños de 5 a 9 años. Obviamente hay algunos que dicen, no, ese niño no está preparado para bautizarse, es muy tierna edad. O a veces escuchamos comentarios como el siguiente: ese niño se porta muy mal en la iglesia, no creo que él tenga la madurez para él ser bautizado. Entonces vamos a tener que explicarle un examen, quizá darles unos cuantos estudios bíblicos para que ese niño entonces pueda ser bautizado. La verdad es que nosotros no podemos minimizar el deseo que sienten los niños, y es por eso que vamos a ver algunas pautas para nosotros poder afirmar esas decisiones en esos niños. El valor de los niños ante los ojos de Dios. Si bien es cierto que es temprana la decisión, a veces si solamente los recursos a bautizar en la campaña son niños, entonces desaparecen quizás todos estos obstáculos, pero aún así crea polémica. La escritora cristiana Elena Hammond de White enseña que a partir de los 8 años de edad, los niños comienzan a entrar en lo que es una determinada etapa de su vida. A partir de esa fase, deberían comenzar a ser preparados para que tomen su decisión por Cristo. No estoy diciendo que deban ser bautizados quizás en esa edad de 7, 8 años, pero ya se debe comenzar a guiar los niños en esa dirección, porque los niños tienen un valor especial para Dios, y es lo que vamos a tratar de descubrir en este seminario. El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más instruido y talentoso que descuida la gran salvación. El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan preciosa a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Los niños deben ser llevados a Cristo y educados para Él. Gloria a Dios. Eso está en el Hogar Cristiano, en la página 252. Qué interesante es saber que los niños tienen este especial valor para Dios, aún más que la persona adulta, quizás más instruido, que dice amar más a Dios. Aún así, los niños conservan un valor especial para Dios. ¿Sabían ustedes que Jesús en su ministerio nos dio varias lecciones para nosotros poder llevar a los niños a los pies de Él? Bien, a través de su ministerio terrestre, Jesús se dedicó a enseñar a los niños. En los escritos de la escritora Elena Hammond de White indican claramente el valor que Él le da a los niños. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo así? Porque solamente tenemos 2 versículos o 3 en la Biblia que habla de un encuentro con Jesús con los niños. Hay uno que es por excelencia un verso universal: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en una ocasión podemos encontrar a Jesús diciéndole a unos discípulos que también le permitan entrar porque no le permitían el paso. Le decían a las madres, el maestro está ocupado.
y parece que para ellos los niños eran una distracción. Sin embargo, Jesús le decía que lo acercaran, y no solamente que lo acercaran, sino que lo oraran por él. Obviamente, hay muchas cosas que vamos a descubrir en el ministerio de Jesús, que él sí dedicó tiempo a los niños. Primero que Jesús hizo con los niños fue que lo bendijo y oró por ellos. Cuando las madres llevaban sus niños hasta Jesús, los discípulos, como decía, intentaban apartarlas. Sin embargo, Jesús los censuraba y ponía sus manos sobre ellos y oraba por ellos. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan los niños a la iglesia? ¿Le tratamos igual que Jesús? O sea, les acercamos, hablamos con ellos y oramos por ellos. O quizás lo ponemos en una esquina donde quizás no pueda hacer ruido ni molestar porque el culto o la campaña está a punto de iniciar. Lo segundo que Jesús hizo en su ministerio por los niños fue que afirmó su decisión, o sea, afirmó su decisión. Y es lo que decía hace un momento. Un niño se acerca y dice, yo quiero ser bautizado. Un aspecto muy importante. Cada noche cuando ese predicador hace un llamado, si es que logramos tener los niños juntos, porque esa es la otra cara de la moneda. En nuestras campañas suceden dos cosas. Lo primero es que por asunto de espacio dejemos los niños en la iglesia, pero siempre con un control. Lo segundo es que le busquemos un lugar aparte para sentarlos a todos y mantenerlos entretenidos por una hora con canciones, con historias bíblicas, para que no molesten a sus padres o las demás visitas y así los adultos puedan concentrarse. Si el caso 2 y el caso 1 es lo que actualmente sucede en la iglesia, entonces no estamos utilizando el método de Cristo. Dice que el Señor lo acercó y lo bendijo. Hay muchas historias y muchos testimonios que podemos compartir. Quizás tú que me estás viendo eres un testimonio vivo de ellos. Si yo preguntara, ¿cómo llegaste a Jesús? Muchos de los que están aquí, si llegaron a Jesús en una temprana edad, dirían, bueno, yo visité el club de conquistadores o visité el club de aventureros y allí en un campamento decidí bautizarme. Es real, porque nuestro movimiento es una agencia ganadora de almas y los niños a través de ello pueden llevar a Cristo. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Cuando este predicador se acerca y hace un llamado, ¿quiénes son los primeros que se levantan a acudir al llamado? Cuando se dice, ¿quiénes quieren entregar su corazón a Jesús? ¿Quiénes son? Exactamente, los niños. Y a la hora del bautismo, ni se diga. Hasta el niño más pequeño que está ahí, le levanta y dice, yo quiero ser bautizado. Por eso es muy importante. Hay tantas historias que compartir, pero me llamó la atención la historia de un adolescente de 15 años, porque tenía una vida quizás muy traumada en su hogar, no era lo suficientemente atendida, era descuidada. Y así esta niña pues se involucró con un grupo de personas y llegó hasta intentar suicidarse. Dice que un día ella visitó la iglesia y pues allí hablaron del Club de Conquistadores. Ella decidió visitar el Club de Conquistadores y wow, sorpresa, ella fue bautizada. Cuando hablaron que porque ella había decidido bautizarse, ella dijo dos cosas. Mi vida no era tan buena, yo vivía en depresión, no sabía qué hacer. Encontré el Club de Conquistadores, pero no solamente eso, encontré un director que oraba por mí. Y esto pues ayudó a esta niña a salir del valle donde ella estaba, a entregar su vida a Cristo y convertirse en una líder del Club de Conquistadores. Lo segundo que Jesús hacía, como había dicho, era afirmar la decisión en los niños. Él declaraba afirmativamente que el reino de los cielos le pertenece ¿a quién? A los niños. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso dice el libro de Marcos 10:15. Aquí él identifica un criterio muy importante, que para entrar al reino de Dios debemos ser confiados y humildes como un niño. Ojo, líderes, cuando un niño se acerca, que quiere hacer su decisión por Jesús, lejos de decirle, no, tú estás muy pequeño, tú no sabes. Lejos de decirle a un dirigente, es que este niño quizás ni sabe qué es el significado del bautismo, hay que darle un examen para saber. Tienes que orar por él, tal como Jesús hizo, y también darle seguimiento a ese niño, afirmar esa decisión por Cristo cada día, hasta que el niño pueda tener la edad correcta para bautizarse.
Lo tercero que Jesús hacía con los niños en su ministerio es amistarse con ellos. Dice la escritora Elena G. de White en el matinal Alza sus ojos. Cuando los niños recogían las flores silvestres que crecían tan abundante a su alrededor y se apiñaban para hacer la pequeña ofrenda, él las recibía alegremente, le sonreía y expresaba su gozo al ver tantas variedades de flores. Y qué interesante, yo me gozo cuando leo esto. ¿Por qué? Porque Jesús dedicaba tiempo a los niños. ¿Y quién había creado las flores? Por él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, él actuaba como sorprendido y recibía todas esas flores que los niños le llevaban. Él también entonaba cánticos para esos niños y utilizaba palabras dulces y benditas. ¡Wow! ¡Qué interesante también! ¿Cuántas veces nosotros utilizamos palabras, pero quizás no dulces y benditas como Jesús, sino a veces hasta palabra agria, porque hay un niño que, como decimos en buen dominicano, nos tiene hasta aquí? Y lejos de nosotros quizás expresarle esa bondad, pues nos desesperamos y hablamos quizás de manera tosca. Y pues este niño quizás en su casa recibe el mismo trato. ¿Creen ustedes que el niño va a volver? Pues no. Entonces, del ministerio de Cristo tenemos que aprender esa parte también. Ellos sabían que Jesús los amaba. ¿Saben nuestros niños que les amamos? Y no solamente quizás sus hijos. Algunos de los que me están viendo quizás tienen sus niños y les manifiestan ese amor. Pero esos niños con los cuales nos ha tocado trabajar, ¿se sienten amados por cada uno de nosotros? Dice que Jesús nunca le frunció el ceño y compartía sus gozos y tristezas infantiles. Aunque ustedes no lo crean, líderes, los niños sí tienen preocupaciones y tienen problemas. Y lo más ideal sería que nosotros como líderes, pues ellos pudieran acercarse a nosotros y compartir con nosotros no solamente sus alegrías, sino también su tristeza. ¿Cuánta ayuda pudieran recibir a veces niños que son maltratados en su casa si se creara ese círculo de confianza con ellos y ellos tuvieran la confianza con nosotros de platicarnos sobre los problemas que le aquejan? A menudo Jesús también recogía flores y después de enseñarles su belleza, también se la dejaba a ellos como regalos. Él había hecho las flores y se deleitaba en señalarles su hermosura. Otra cosa que Jesús hacía durante su ministerio es que él participaba con los niños. ¿Él qué? Participaba con los niños. Jesús no apenas los observaba de lejos cuando estaban corriendo, sino que muchas veces se envolvía en sus actividades. Nuevamente la escritora Elena G. de White dice, Cristo observaba a los niños en sus juegos y a menudo expresaba su aprobación. Cuando tenían una victoria inocente en alguna cosa, el que estaban decididos a hacer, pues ¿qué creen usted que eso hacía? Los felicitaba y también se gozaba con ellos. Qué interesante saber que Jesús hacía todo eso por los niños, que le dedicaba tiempo. Lejos de solamente quizás orar por ellos como hemos leído en las Escrituras. Qué bueno que existe, también está Luz Menor que nos abre los ojos del entendimiento. Sé que muchas cosas pasan por su mente al escuchar lo que Jesús hacía con los niños. Y quizás decíamos, ¿y en qué tiempo? Porque en las historias bíblicas que andaba con las personas, mayormente con los adultos. Pero sí, querido líder, Jesús también le dedicaba tiempo a los niños. Un consejo que da nuestra escritora Elena G. de White a los que tiene que ver con los ministerios de los niños es que no se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños, o sea, esa educación temprana. Las lecciones que aprenden los niños en los primeros 7 años de vida tienen que ver más con la formación de su propio carácter que todo lo que aprenden en los años futuros. Y aquí voy a hacer una pausa. Según las teorías de los psicólogos, pues se dice que el carácter de un niño está formado desde antes de su nacimiento hasta los 7 años. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, líderes. Nosotros tenemos un gran compromiso. ¿Por qué? Porque de esos años de formación de carácter en nuestro movimiento, nada más y nada menos, tenemos 5, 6 y 7 años. Tenemos la oportunidad de 3 años de ayudar a los padres a formar el carácter de esos niños. Luego ya lo que aprendan después de ahí, obviamente, quizás les sirva o tendrán que tomar decisiones por ellos, pero ya cuando sean personas adultas capaces de decidir.
Así que las lecciones que aprenden los niños en esos primeros años de vida tienen mucho más valor que lo que van a aprender después de esos años. Así que tenemos una gran responsabilidad en esa parte con nuestros niños. En el deseado de todo el acento dice, es todavía verdad que los niños son más susceptibles a la enseñanza del Evangelio. Por eso decíamos al principio, cuando un predicador normalmente hace un llamado de aceptación a Cristo, de hacer cosas por Cristo, los primeros que se levantan, alzan sus manos y se ponen de pie, son nuestros niños. Sus corazones están abiertos a la influencia divina y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darle todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al carácter de Cristo. Obviamente, en nuestros movimientos tenemos niños que son hijos de padres cristianos y otros que obviamente no lo son. Entonces, ¿será que en nuestro club de aventureros vamos a llevar a los niños a bautizar? No, pero como uno de los objetivos principales es llevar a los niños a los pies de Cristo, entonces tenemos que reafirmar esa decisión. Recuerden que estamos formando parte de su carácter. El libro de Proverbios, el capítulo 22, recuerden lo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es la palabra de Dios que dice esa grandiosa promesa. Otro de los consejos que podemos recibir es que los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación. Y qué bueno, porque aquí habla de padres y yo estoy hablando con líderes que quizás algunos son padres y lo han hecho bien. Y otros quizás escuchando esto dicen, wow, cuánto tengo que aprender, cuánto tengo que volver a reestructurar en lo que es la enseñanza del plan de salvación con los niños. Y ya que estos padres de esos niños que no son cristianos no van a estar ahí, entonces vamos a cambiar esa sección y podemos decir que los líderes deben explicar y simplificar ante esos niños el plan de salvación, a fin de que sus mentes puedan comprenderlo. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya edad bastante para que se le hable de lo que es la religión personal. No le vamos a mencionar a esos niños algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para ellos arrepentirse y creer en la verdad. Y ojo, esto es a veces un daño que comúnmente desde quizás la inexperiencia o la misma cosa que hemos hablado, cometemos muy a menudo. Yo conozco padres que lastimosamente, cuando sus niños se han acercado a decirle, yo me quiero bautizar, quiero entregar mi vida a Jesús, le dicen, no, cuando tú seas más grande, todavía tú no estás listo para aceptar a Jesús. Tristemente, esos niños llegan a la edad de la adolescencia, llegan a la edad de la juventud, comienzan a ver otras cosas. Y tristemente conozco casos que nunca esos niños fueron bautizados, nunca aceptaron a Jesús y aún después de adultos están fuera de la iglesia. Entonces debemos recordar cuando esto suceda el método de Cristo, lo que Jesús hacía en estos casos cuando los niños se acercaban a Él. Siempre hay edad para arrepentirse. De hecho, también leí que ya cuando un niño cumple 7 años, ya los ángeles comienzan a notarle esas cosas buenas y malas. Ya de esa edad se le toma en cuenta porque ahí termina la formación de su carácter. Y nosotros como líderes y también padres debemos instruir al niño para que ya comience a arrepentirse y a pedir perdón por esos pecados que ellos cometen. Así que otros de los consejos es que cuando los niños se alleguen a la iglesia, al club y expresen su decisión por Jesús, hagamos lo que Él hizo. Cuando se llegaban a Él veía en esos niños a hombres y mujeres que serían sus herederos del trono y de su gracia. Él los veía como súbditos de su reino y algunos incluso lo veía como mártires de su causa. Sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían como redentor con mejor voluntad que un adulto, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de corazón. Quiero decirle que cualquier parecido a la realidad, como dicen, es pura coincidencia. Y es donde todo se ensambla, lo que decíamos al inicio, de aprovechar el recurso que nos llega a la iglesia con estos niños, dedicarle el tiempo que ellos merecen, dedicar recursos
a enseñar a los niños el Salvador del mundo y el plan que diseñó para ellos, porque los niños sí pueden aprender. De hecho, en este momento quisiera compartir o recordar una de esas experiencias. Allá, no sé, los que hemos leído El conflicto de los siglos, los miembros de las escuelas de guías mayores que también han pasado por esta experiencia. Aquella historia donde se había convocado a todo el mundo para que fueran a escuchar la verdad sobre la profecía de los 2300 días. Y wow, ¿qué pasó? Cuando llegó la noche del evento, que estaba todo preparado, se llenó el lugar de niños, repleto de niños. El predicador que estaba allí, pues bajó su cabeza y dijo, Señor, dime, mira a los niños, no vinieron los adultos. Y el Señor le habló y dice, háblale a los niños. Así que el Señor le ayudó y en un lenguaje llano, pues les explicó a los niños este tremendo mensaje. ¿Saben qué sucedió? Cuando los niños llegaron a su casa y compartieron con sus padres lo que habían aprendido, los padres entonces pues bajaron un poco la guardia y al siguiente día del evento pues la carpa del evento estaba no solamente llena de niños, sino que los padres también habían ido a acompañar a sus niños. Y es que hay un dicho popular por ahí que dice que detrás del becerro pues viene también la vaca y obviamente el toro si es posible. Entonces, por eso es importante. Yo en mis años de experiencia he notado lo siguiente. Usted puede salir a invitar personas a la iglesia para un culto del viernes, para un culto del miércoles, para un culto incluso del sábado en la mañana. Y todo el mundo sabe que las personas los sábados en la mañana muy difícil que vayan a la iglesia. Sin embargo, si hay una actividad del club de aventureros o el club de conquistadores, sea viernes en la noche, sea miércoles en la noche, sea sábado en la mañana, cuando usted llega a la iglesia, sorprendentemente, usted va a encontrar un grupo de adultos ahí reunidos. ¿Por qué? Porque ese niño le dice, mami, papi, yo voy a cantar hoy, yo quiero que tú me vayas a ver. Y no hay una cosa más insistente que un niño. Y el padre, claro, orgulloso, lleva su celular, lleva su cámara para tomarle foto y compartir con todo el mundo que su niño está participando. Y entonces la iglesia la vemos llena de adultos. No importa si es el sábado en la mañana, no importa si es el viernes en la noche o el miércoles. Entonces los niños son de gran valor para Dios. Y también los niños son un medio también de alcanzar a los padres. En el evangelismo, la página 422, dice que cuando Jesús le enseñaba a los niños, Él se colocaba a su nivel. Él, la majestad del cielo, respondía a sus preguntas y las simplificaba con importantes lecciones para que ellos la comprendieran con su inteligencia infantil. Qué interesante saber que Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, bajaba al nivel del niño. No hay una cosa que cuestione más que un niño y depende de la edad. Mientras más pequeños son, más cuestionan. La palabra por qué y por qué y por qué parece que no tiene terminación. Pero Jesús tenía la paciencia suficiente para responder a todas sus inquietudes y que ellos también pudieran comprender lo que Él le decía. En la escena final de la historia de esta tierra, queridos líderes, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio. Este testimonio de la verdad quedarán con sencillez, pero con su espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia acompañada de oración. Y aquí veo esta pregunta. ¿Cómo nosotros pues estamos evangelizando a los niños? Hay algo que yo admiro mucho de otra denominación y es que los domingos en la mañana, normalmente, casi por todos los lugares, usted ve un grupo de personas que lleva revista, una Biblia en la mano y estos niños pequeñitos me llaman la atención porque van hasta con su corbatita. Algunos lo he visto hasta con su trajecito y van a predicar la palabra. Y no solamente que ellos van de adorno a predicar la palabra, muchos de ellos se paran, saludan y les dicen los versículos que pudieron aprender. En una ocasión tuve una alumna que también era de esa denominación y los chicos que estaban ahí me preguntaron, profe, ¿por qué usted guarda el sábado? Y yo comencé pues a darle los argumentos bíblicos para decir por qué yo guardaba el sábado. Aquella jovencita de unos 12, 13 años se paró. Ella siempre llevaba una Biblia a la escuela. Se paró y decía, no, usted está mal, porque el sábado fue abolido. Y comenzó a dar citas bíblicas donde ella entendía que tenía aval para refutar que el sábado había sido abolido. Yo realmente me maravillé por la capacidad que tenía
aquella niña y luego pues conversamos en lo particular y como no se puede discutir de doctrinas, simplemente quedamos en respetar la opinión de cada cual. Pero lo que me llamó la atención es eso, la firmeza y la palabra que tenía aquella niña aún con esa edad, que a muchos nos cuesta incluso en edad de adulta nosotros defender una de nuestras creencias, una de nuestras doctrinas con tanta firmeza, con tanta credibilidad como lo hacía aquella niña. Entonces, ¿cómo nosotros estamos instruyendo a los niños en la base de la palabra de Dios? ¿Están ellos listos para que, como decíamos algún momento, en la etapa del tiempo final ellos puedan pues testificar por la verdad de Jesús, pararse enfrente de un escenario de muchas personas a hablar con denuedo de la palabra de Dios? Eso me trae a la memoria en la edad media suiza, cuando por ley los adultos no podían llevar la palabra de Dios en los lugares públicos. ¿A quién Dios utilizó? A los niños. ¿Y qué hacen estos niños? Se paraban en las plazas a repetir el mensaje de salvación, el mensaje de la venida de Jesús a todas las personas que estaban allí. Como no podían encarcelarlo porque eran niños, muchos de ellos pues la policía lo tomaba y pues le daba a veces varias pelas. Y los niños obviamente lloraban su pela, pero volvían otra vez a predicar la palabra de Dios. Qué lindo que nuestros niños también estén preparados para defender la palabra de Dios de esa manera. Y sí, ellos pueden, no podemos subestimar, porque Jesús no lo subestimó. Jesús le enseñó las verdades, obviamente, de acuerdo a lo que ellos pudieran comprender. En el cercano futuro también, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el libro de Joel? Que en los últimos días Dios iba a derramar su Espíritu sobre los jóvenes. Y a veces cuando pensamos en esta palabra jóvenes, y hemos escuchado también el llamado que dice, los jóvenes han de terminar el Evangelio, antes de la venida de Jesús han de terminar la obra. Pensamos en los jóvenes quizás 16, 17, 18 y quizás más allá. Sin embargo, no se está refiriendo a esa generación de jóvenes, sino a los más jovenzuelos, exactamente, a los niños. Entonces, una obra que en aquel entonces no se pudo hacer con los niños, pues, o los adultos no la pudieron hacer, se hace con los niños. En consejos para los padres y profesores y estudiantes, entonces reafirma esta verdad, que a los niños ser dotados por el Espíritu de Dios harán proclamación de la verdad al mundo, una obra que en ese momento no podrán hacer los adultos. Y eso no es tarde para que pase. Prontamente va a pasar. La pregunta sería, ¿estamos nosotros preparando a nuestros niños para que tomen esa responsabilidad? Los que aman a Dios deberían sentirse profundamente interesados por los niños y los jóvenes. ¿Amas tú a Dios? Pues entonces aquí está la responsabilidad. Debes sentirte profundamente interesado por los niños y los jóvenes. A ellos Dios puede revelarle su verdad de salvación. Jesús llama a los corderos de su rebaño, a los pequeños que creen en Él. Él siente un amor y un interés especial por los niños. La ofrenda más preciosa que los niños pueden entregar a Jesús es la frescura de su infancia. Yo soy un testimonio vivo de eso. Yo decidí aceptar a Jesús cuando tenía apenas 8 años. Y lo hice de la siguiente manera. Mi madre fue la primera en bautizarse. Y ella llegó a la iglesia y nos llevaba a nosotras, a mis hermanas y a mí. Y ese tiempo en la escuela sabática, las lecciones de los niños, eso me ayudó bastante. En ese momento no existía el club de conquistadores, mucho menos el de aventureros a la iglesia a la cual íbamos. Pero las maestras de escuela sabática sentían una gran responsabilidad. Y recuerdo que en una de las lecciones, cuando hablaban del amor de Jesús y cómo había entregado su vida por nosotros, yo terminé llorando y le dije, si Jesús entregó su vida por mí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y fui bautizada a la edad de 8 años. Eso pues causa un poquito de conflicto, como decíamos al principio, con la edad para los niños bautizarse. Pero por la gracia de Dios, desde ese tiempo hasta este momento, aquí estamos. Entonces es importante reafirmar esa decisión. Y los que aman a Dios, así como esa maestra de escuela sabática, así como esos líderes del Club de Aventureros, del Club de Conquistadores, deberían sentir ese profundo interés por los niños y los jóvenes y sentir ese amor que Jesús sentía también por los niños. En estos momentos quiero compartirles 10 pasos para nosotros poder guiar a los niños a Cristo.
El paso número 1, ya lo vimos en parte de lo que fue el método de Cristo para el trabajo con los niños, es fijar en el niño la facilidad del mensaje. No debemos hacer el mensaje de salvación complicado. Una de las cosas que amo del currículo de aventureros es eso. O sea, la manera que tiene de explicar el plan de salvación. Lo hacemos con dibujitos, lo hacemos con ilustración, pero que el niño pueda entender cuánto Jesús lo ama y cómo ellos pueden también entregar su vida a Jesús. Además, uno de los emblemas del Club de Aventureros es corto, pero es muy significativo. Dice, porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor para él. ¿Entiende el niño que Jesús lo ama? ¿Entiende lo que es hacer lo mejor para Jesús? Ese es nuestro trabajo, hacer que eso sea fácil de entender para ellos. El paso número 2 es identificar los problemas de los niños. Y vuelvo y digo, y algunos se preguntan, ¿y los niños acaso tienen problemas? Queridos, sí, los niños tienen problemas. Los niños a veces crean un vacío existencial por algo que necesitan y no lo tienen. Y a veces los problemas son más complicados que eso. Hay niños que vienen de hogares disfuncionales, hay niños que observan violencia todos los días en su casa, hay niños también que son también víctimas de violencia, de todo tipo de violencia. Y a veces llegan a las escuelas, llegan a nuestros clubes con ciertas actitudes y nosotros a veces lo etiquetamos o lo catalogamos de ese niño que es rebelde, que el niño o la niña es retraída, que no entiende, que no comprende. Hay que estudiar el trasfondo, hay que investigar cuál es la situación que tiene ese niño para desde ahí nosotros poder proyectar el plan de salvación al niño. Es difícil que un niño pues vea a Dios como padre si el padre que tiene en su casa pues no se muestra como un padre para él. O sea, si a ese niño que no conozco cuál es su situación, yo le hablo que Dios es un padre de amor, un padre de misericordia, y él tiene un padre en la casa que lo que hace es que golpea a su mamá, que no le dedica tiempo, el niño no va a relacionar eso con su papá. Entonces es importante identificar esos problemas de los niños para nosotros poder instruirlo en el plan de salvación. Es como cuando estamos enseñando a leer a los niños. Normalmente en el antiguo currículo, como le decimos aquí, la primera lección estaban las vocales y luego estaba la letra M y luego la letra P y luego la letra S. Y en la letra M y en la letra P encontrábamos frases como mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi papá me ama, mi papá me mima. Pero había niños que ni vivían con su papá ni vivían con su mamá y entonces no sé qué sentido tenía esa oración en la vida de ese niño, porque no sabían si su papá realmente lo amaba, si su mamá también lo amaba. Lo mismo pasa con el plan de salvación. No puedo presentarle a Dios como padre si el niño pues tiene esa situación. Por eso debo tratar de conocer esa problemática para saber desde dónde voy a presentar el plan de salvación a ese niño. El paso número 3 es asegurarnos de que el niño entiende el evangelio. ¿Puede un niño de 3, 4 años, 5 años entender el evangelio? Claro, si utilizamos el método de Cristo, por supuesto que lo puede entender. Muchas veces en nuestra iglesia no tomamos en cuenta, a veces invitamos predicadores y como decía en un principio, tratamos de entretener a los niños en un cuartito, mantenerlos con canciones, a veces les hacemos la misma historia que Jonás en el vientre del pez. Las historias no tienen nada de malo, siempre y cuando esas historias puedan dirigir al niño igual al plan de salvación, porque todas las historias bíblicas nos dirigen a eso, hacia Cristo. Entonces, si lo hacemos así, no hay ningún problema, pero si lo hacemos solo para entretener y el niño no comprende el evangelio a través de esas historias, pues entonces es como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Número 4, utilice un verso bíblico para mostrar el camino de salvación. En nuestros programas de clases hay muchos versos bíblicos, los cuales los niños se les pide que memoricen, que digan. Lo importante no es solo que los reciten, sino que realmente sepan también lo que quiere decir, lo que ellos están recitando. Y eso va a hacer la diferencia en la vida de un niño. Que un niño puede decir, Dios me ama, pero no solamente porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, sino porque Él lo puede hacer como algo especial, algo que Él pueda vivirlo, algo que Él pueda ver en su diario vivir, que realmente Dios muestra su amor.
¿Cómo es eso? Bueno, el hecho de que puede respirar, el hecho de que Dios lo cuidó ese día, el hecho que Dios quizás proveyó para ese niño, pues eso es motivo de decir, Dios realmente me ama. Entonces, debemos utilizar los versos para mostrar el camino de la salvación. Paso número 5, preguntarle si quiere confiar en Cristo. Y aquí es un poquito quizás más difícil, porque a nosotros, bueno, como adultos, se nos hace difícil a veces confiar en Dios cuando tenemos ciertas situaciones. Imagínese un niño. Pero no tenemos nada que temer, porque como decíamos, los niños son los más susceptibles a lo que es la palabra de Dios. Los niños creen. Creen tanto que cuando usted como líder le marca una pauta a seguir y otra persona viene y le dice, no, no se hace de esa manera, él le dice, no, me dijo el líder que era de esa manera que se hacía. A los que son maestros quizás de profesión en la escuela nos pasa mucho. A veces hay padres que nos llaman y nos dicen, por favor, dígale a mi hijo que eso se hace también así, porque él no quiere hacerlo así, porque dijo que usted lo hacía de tal manera y era así que tenía que hacerse. O sea, que la confianza en los niños es extrema y por eso debemos ayudarlo a confiar en Dios. El paso 6, sugerir que hable con el Señor Jesús y que pida por su salvación. Y ahí es donde vamos a enseñar al niño a orar, pero orar por motivos específicos. A veces pensamos que la oración nos resuelve todas las cosas. O sea, tengo un padre difícil, quizás una madre también, y nosotros pensamos cómo una oración puede ayudar a que eso sea diferente. Pues sí, la oración tiene poder. Y que un niño, pues en sus momentos de dificultad, pueda usar esa herramienta para sentirse a salvo, sería lo más maravilloso que le puede pasar a ese niño, porque no estamos ahí con él en ese momento para protegerle. Vamos a enseñarle que hablar con Jesús es importante y también que él pueda pedir por su salvación. Paso 8, también tenemos que enseñarle a ser agradecidos, que puedan agradecer a Dios por las cosas que le pasan. Quizás las cosas buenas y las cosas no tan buenas, porque algún propósito Dios tiene con esas cosas no tan buenas que pasan en su vida. Número 9, tenemos que darle al niño una promesa bíblica que pueda llevarse a su casa y que él pueda confiar en eso. ¿Cuántos niños quizás no se han acercado o nos hemos dado cuenta que tienen a veces el padre violento? Quiero contarles otra breve, quizás, experiencia. Había un niño que tenía una situación, quisiera contarles una experiencia. Había un niño que tenía una situación, vamos a decir, difícil de comportamiento. ¿Por qué una situación difícil de comportamiento? Porque no era un problema, simplemente el niño tenía una actitud violenta, no dejaba pasar una, si alguien le pasaba por el lado, ese niño terminaba siempre peleando. Llegaba un momento que no respetaba a ningún adulto que estuviera ahí, a veces se ponía violento tan al extremo que tomaba objetos de su alrededor y comenzaba a lanzarlo. Y cuando eso sucedía, pues todas las personas que estaban alrededor, obviamente, lo que hacían era esconderse. Me llamaron, me dijeron, ve que allí está revolteado uno de tus hijos. Obviamente dicen uno de tus hijos, aunque no sea hijo de uno, por el asunto de que uno es maestro. Y pues me dirijo yo al patio donde está aquel niño y tiene 2 piedras bien grandes en la mano. Ya había tirado un sinnúmero de piedras, pero él tenía 2 piedras grandes. Y yo le voy hablando mientras me voy acercando. Me voy a acercar a ti, mantén los brazos abajo y sigo hablándole al niño. Cuando me acerco le doy masajes aquí en los brazos, lo voy bajando y entonces hago que el niño floje y me entregue las piedras. Y luego le doy un abrazo y me lo llevo a la oficina. Y allí cuando estamos conversando, el niño era reincidente. Esta situación pasaba casi todos los días. Llegó un momento que, obviamente, en toda esa situación tú mandas a buscar a los padres, pero notaba que siempre venía era la madre. Y la madre siempre venía con un perfil bajo. Y cuando hablamos de mandar a buscar el padre, decía, sí, está bien, yo le voy a decir que venga, pero nunca llegaba. Pues ese día, como el acto fue muy grande, dijimos que íbamos a mandar a buscar a su papá. No quieran ustedes saber. Ese niño comenzó a llorar, pero con unos llantos indescriptibles y que por favor, que no mandaran a buscar a su papá, que ya él se iba a portar bien, que le diéramos otra oportunidad, aunque eso lo había dicho él varias veces.
Obviamente el Departamento de Orientación y Psicología decidió mandar a buscar al padre. Y ese día que el padre y yo nos dimos cuenta por qué el niño lloraba, que no mandaran a buscar a su papá. Obviamente desde que entró fue con una actitud violenta y tratamos de comunicar y ver cómo podíamos ayudar al niño. Pero obviamente eso no fue de mucha ayuda, porque una vez que el niño llegó a su casa, pues el padre arremetió contra el niño. Era su forma de decirle que tenía que portarse bien. Obviamente nos enteramos que eso pasaba casi todos los días, y no solamente con el niño, sino también con su mamá. A partir de ahí, pues las actitudes de los adultos también cambió con el niño. En lugar quizá de resistirse, de quizás ponerle ciertas etiquetas, que ese niño malcriado, que ese niño, pues comenzaron a tratarlo con otra actitud. Pues para la gloria de Dios, el niño, pues hubo un cambio. Y en una de mis conversaciones con el niño, yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? El niño tenía aproximadamente como 8 o 9 años. Y él me dijo que sí, pero yo traté de explicarle lo que significa creer en Dios en un lenguaje que él me entendiera. Y entonces le pregunté al final, ¿tú crees que Jesús puede cambiar a tu papá? Y ya con lo que le había dicho, él me dijo sí. Entonces le dije, de hoy en adelante, cuando tú veas que tu papi se pone así, pues tú te pones en una esquinita a orar por él. De verdad no sé qué pasó, pero después de ese día, el niño, no le voy a decir que de vez en cuando no peleaba, pero el niño sí tuvo una transformación. Y todo lo que le preguntaba, ¿estás orando por tu papá? Y él me decía sí. No sé si realmente lo hacía, pero él decía que sí. Y como niño obviamente tenía que creerle. Entonces, tenemos que invitar a los niños que oren, especialmente esos niños que no tienen a sus padres cristianos en su casa. Y los niños que sí son hijos de padres cristianos, debemos motivar a los padres para que también hagan que ellos puedan hacer de la oración un instrumento, lo cual ellos puedan expresar sus anhelos a Dios y pedir salvación. El paso 9, dar al niño una promesa bíblica, que ya lo mencioné, acompañado con esa oración. ¿Cuántos de ustedes tienen una promesa bíblica? Todos. Y en algún momento la utilizamos. Creo que una de las más utilizadas en el diario vivir es la que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a enfrentar una situación y que usted repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en algún momento usted va a emprender algo nuevo y quizás siente un poco de temor, una de mis promesas favoritas para esa situación es Isaías 41:10, que dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y realmente en muchos momentos de mi vida esa promesa me ha ayudado. Y a veces hay personas que dicen, ¿cómo es que tú tienes ánimo para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Que sé que también a ustedes como líderes se lo han dicho. ¿Cómo tú tienes ánimo? ¿Cómo tú dedicas tanto tiempo? Si tienes tu trabajo, si estudias, si tienes que atender tu familia y también te queda tiempo para dedicárselo a estos niños. Pues una de las promesas para mantener ese buen ánimo también está en Isaías. Aquel que dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas y van a levantar vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y qué bonito que los niños también puedan llevarse promesas en sus corazones y repetirlas en ciertas situaciones de sus vidas. Y número 10, debemos comenzar la enseñanza y dar seguimiento. La enseñanza del plan de salvación. Porque recuerden que esto se trata de cómo nosotros podemos conducir los niños a los pies de Cristo. Si de todo lo que hay aquí que hemos dicho, a usted se le olvida algo, porque quizás sea mucha información, nunca se olvide de que los niños realmente son la cosa más preciada o una de las cosas más preciadas por Jesús. Y que todos los que decimos amar a Dios tenemos que tratar a esos niños de la misma manera en que Jesús lo trató. Quiero compartir ya para ir finalizando un poema que me llamó mucho la atención. Le escribió Dorothy Lau Nolte y escribió un poema que lo tituló Los niños aprenden lo que viven. Y eso es algo muy importante
que ustedes también van a aprender en otro seminario de cómo aprenden los niños. Pero aquí se trata de eso, de que los niños, de acuerdo quizás a sus edades, de cómo también ellos aprenden, tengamos en cuenta que los niños aprenden de lo que viven. Usted puede ser el mejor de los instructores, el mejor de los directores, pero si lo que hacemos no va acorde con lo que decimos, pues no hemos estado enseñando nada. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos tenido mala experiencia con maestros, con instructores, que quizás lo teníamos en una alta estima y luego cometieron un error, porque errar es de humano, pero en nuestra mentalidad de niños quizás pues nos cuestionamos y dijimos, pero es que es el líder no puede hacer eso. Quizás algunos sufrieron decepciones. Yo también la sufrí a tierna edad. Por eso, en esta parte de que los niños aprenden lo que viven, debemos tener sumo cuidado. No solamente debemos ser líderes mientras estamos en el espacio del club, en el espacio de la escuela sabática instruyendo a los niños. Debemos recordar que somos líderes a tiempo y fuera de tiempo, y líderes que están tratando de conducir a los niños a los pies de Jesús. Y no hay algo que lleve a otro ser humano con más convicción a los pies de Jesús que el propio testimonio de la persona que lo está instruyendo. Y así que ella escribió este poema. Si los niños viven con reproche, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y también en los demás. Así que, líderes, tomemos muy en cuenta de eso. Depende de lo que nosotros hagamos con los niños. Si ellos vean lo que nosotros hacemos, pues los niños van a aprender. ¿Tú quieres que un niño aprenda a orar? Debe ver que tú también oras. ¿Tú quieres que un niño aprenda a tratar bien a los demás? Debe verte a ti que tratas bien también a los demás. Y es así, ellos aprenden más rápido por la experiencia, por los que ellos viven. Por eso también dentro de las frases de este poema, depende de cómo viven los niños en sus hogares, se manifiestan donde quieran que van. Los mismos niños que tenemos en nuestras escuelas son los mismos niños que van también al club de aventureros, al club de conquistadores. Y tenemos esa gran responsabilidad. Una de las cosas que más me impactó en el momento que decidí, pues, voy a decir que recrear los cuadernillos de clase de los aventureros en aquel tiempo, fueron 3 palabras mágicas que encontré en el manual de aventureros de la División Interamericana de ese tiempo. Y yo no sabía lo que significaba hasta el momento que no decidí ponerme a leerle y a prestarle atención. Y estaba en todo el manual y en todas las clases, pero yo realmente no sabía lo que significaba. 3 palabras que las repito y siempre se las digo a los líderes. Saber, sentir y actuar. Saber, sentir y actuar. Ok, hemos hablado de que el niño tiene que saber que Dios lo ama. Y muchas veces sí, ¿tú sabes que Dios te ama? Sí, Dios me ama. ¿Y qué viene después? Que él sabe que Dios lo ama. Sentir. No es suficiente con que él sepa. Él tiene que realmente sentir que Dios lo ama. Y entonces ahí también tenemos que trabajar para que el niño no solamente sepa que Dios lo ama, sino también que él sienta que Dios lo ama. Y la otra palabra, actuar, después que el niño sabe y siente que Dios lo ama,
debe aprender a actuar en consecuencia de ese amor que Dios tiene por ellos. Por eso es que el voto del aventurero dice, porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor para él. Si el niño no sabe que Jesús lo ama, si el niño no siente que Jesús lo ama, el niño no va a poder hacer lo mejor para Jesús. Entonces, esas 3 palabras. ¿Cómo usted conducir a los niños a los pies de Jesús? Tiene que el niño saber el plan de salvación. Tiene que sentir el plan de salvación que Dios tiene para él. Y en consecuencia, tiene que actuar de acuerdo al plan de salvación que Dios tiene para él. Tenemos un desafío grande con esta parte de nosotros conducir a los niños a Jesús. Es a veces un hilo delgado, porque así como hay padres que son susceptibles y abiertos a que sus hijos pues escuchen la palabra de Dios, hay otros que son un poquito cerrados, pero ahí es que entra todo lo que hemos escuchado del método de Cristo, esos niños que están en nuestras manos. Jesús enseñaba en valores el amor de Dios, la paciencia, la tolerancia. Desde ese punto, pues también podemos nosotros trabajar con esos niños. Esas 3 palabras, saber y sentir y actuar. Cuando veía los otros cuadernos y decía en una de las partes de la ley del aventurero que debe ser obediente, y las actividades que traía, por ejemplo, era colorea la palabra obediente. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo el niño sabe lo que es ser obediente si solamente dice que coloree la palabra obediente? ¿Sabe lo que es obediente? Ahí entran las 3 palabras, saber, sentir y actuar. Y eso llevó a que surgieran otras actividades para ayudar a entender al niño lo que era ser obediente, para que sintiera lo que es ser obediente y también cómo debía actuar una persona obediente. A veces cuando estamos dando los seminarios para los líderes de aventureros, esa clase que llamamos corderito, cuando estamos describiendo las características de un corderito, a veces dicen, no, pero yo no tengo corderitos, yo tengo cabritos, porque el comportamiento de los niños se parece más a un cabrito que a un corderito. Entonces ahí entra el trabajo nuestro, o sea, es bastante interesante convertir ese cabrito en un corderito. Y eso solamente se logra a través de que el niño sepa, sienta y actúe en consecuencia al amor que Dios tiene para él. Y en consecuencia de eso también él va a reflejar el amor hacia los demás. Líderes, el llamado es en esta hora de que nosotros pues hagamos una autoevaluación, que volvamos a hacer quizás una reevaluación en los métodos y estrategias que utilizamos en lo que es el evangelismo infantil, en las cosas que hacemos, no solamente dentro del Club de Conquistadores, sino también en nuestra iglesia, porque todos somos líderes también en nuestras iglesias, para nosotros alcanzar a esos niños. Y sobre todo, un llamado para que podamos reafirmar a los niños en la fe, que no tengamos miedo de enseñarles la palabra de Dios, que no los subestimemos, porque los niños nos dan grandes sorpresas, o sea, tienen bastante inteligencia. Los niños tienen capacidad para no solo memorizar, sino también para comprender si le explicamos. Orientemos quizás a nuestros predicadores cuando llegan a la iglesia, que tomen en cuenta también ese público infantil. Y no crean que a veces hay cosas complicadas, pero no sé si aquí hay algún líder que tiene hijos en la iglesia, que supongo que sí, pues se va a sentir identificado con esto. Quizás tiene un niño muy pequeño, llegó el culto del sábado, quizás estaba un poco inquieto, pero usted llega a la casa y a la hora de la mesa le puede preguntar a ese niño de qué trató el tema. Y de seguro el niño no le va a hacer un resumen completo, porque a veces quizás son palabras complicadas, pero yo sé que algo le va a decir ese niño. O sea, eso es algo interesante, tienen esa capacidad. No subestimemos a nuestros niños, vamos a cumplir fielmente con la parte que nos corresponde. Y recuerden que un niño tiene mucho más valor delante de los ojos de Dios que cualquier persona adulta bien instruida y que quizás pues se manifieste y haga grandes cosas por el Señor. Y que si nosotros amamos a Dios, debemos entender eso y actuar en consecuencia a eso. Así que muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga.